Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice clasificar los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. O sea que cada triángulo de estos va a tener dos clasificaciones, una según la medida de sus lados y otra según la medida de sus ángulos. Entonces vamos a ir primero con el triángulo A. Entonces el triángulo A, aquí le voy a escribir el nombre. Entonces, según la medida de sus lados, un triángulo se divide en equilátero, si toda la medida de todos sus lados son iguales, isósceles si tiene la medida de dos lados iguales y la del otro lado diferente, y escaleno si la medida de todos sus lados es diferente, no tiene ninguna medida de lados iguales. Entonces, acá en el primer triángulo podemos ver que las medidas de sus lados todas son diferentes, no tienen igual medida. Esta medida es un poquito más larga que esta y esta es es más corta que la de los otros dos. Como la medida de sus lados es diferente, entonces este es un triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Ahora, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulo si tiene un ángulo recto, acutángulo si la medida de todos sus ángulos son agudos, o obtusángulo si la medida de uno de sus ángulos es un ángulo obtuso, es decir, un ángulo de más de 90 grados. Aquí podemos ver que todos los ángulos de este triángulo son de menos de 90 grados. Eso quiere decir que los tres ángulos son agudos. Entonces, como los tres ángulos son agudos, este triángulo es acutángulo. O sea que finalmente es un triángulo escaleno acutángulo. Acutángulo. Listo. Ahí ya tenemos el A. Ahora vamos con el triángulo B, que es este que está aquí en la parte de abajo. ¿Ves? Este. Entonces, respecto a la medida de sus lados, podemos ver que todas las medidas de sus lados son diferentes, tienen diferente medida. Eso quiere decir que este es un triángulo escaleno también. Triángulo escaleno. Listo. Ahora, respecto a la medida de sus ángulos, podemos observar aquí que tiene un ángulo de más de 90 grados. Entonces, como tiene un ángulo de más de 90 grados, es obtusángulo. Es decir, un ángulo de más de 90 grados es un ángulo obtuso. Se llama obtuso. Entonces, en este caso, es un triángulo escaleno obtusángulo, ya que tiene un ángulo obtuso. Ahora vamos con el C, que es este. Entonces, respecto a la medida de sus lados, podemos observar que la medida de este lado y de este lado son iguales. ¿Sí? Tiene dos lados iguales y un lado diferente. Quiere decir que entonces el C es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Entonces, isósceles porque tiene la medida de dos de sus lados son iguales y la del tercer lado es diferente. Isósceles. Ahora, este lado, como les decía, y este lado tienen la misma medida. Ahora aquí podemos ver que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Quiere decir que entonces, respecto a la medida de sus ángulos, es un triángulo rectángulo. O sea que finalmente, este es un triángulo isósceles rectángulo. Finalmente, nos vamos con el triángulo D, que es este que está acá. Entonces, primeramente podemos ver que las medidas de sus tres lados son iguales. O sea que este es un triángulo equilátero. Según la medida de sus lados, es un triángulo equilátero. Y ahora, según la medida de sus ángulos, podemos ver que no tiene ángulos de 90 grados, no tiene ángulos obtusos, es decir, de más de 90 grados. Todos sus ángulos son de menos de 90 grados, o sea que todos sus ángulos son agudos,
Como todos sus ángulos son agudos, entonces es acutángulo. Acutángulo. O sea que finalmente es un triángulo equilátero acutángulo. De esta forma, entonces ya nos quedan clasificados esos 4 triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos.